Muy buenas noches, nosotros somos el equipo número 5, está conformado por Larisa Rivera, Eduardo García, Mario Amaya, Luis Vargas y una servidora, Lourdes Medina. Es para la materia Derecho Corporativo y nosotros vamos a hablar sobre el régimen fiscal de la empresa. Muy bien. Como primer punto en el tema vamos a hablar sobre el empresario como contribuyente. En esta parte toda empresa debe tener estabilidad financiera, debe estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones, entre ellas las que adquiere con el fisco por realizar su actividad económica que le genera ingresos. Con base en el tema anterior surge la necesidad de normar la actividad impositiva del Estado mediante el derecho fiscal, conjunto de normas jurídicas que regulan y sistematizan los ingresos fiscales del Estado. Los tributos son prestaciones obligatorias exigidas por el Estado en virtud de su potestad de imperio, del poder que ejerce sobre los gobernados para atender sus necesidades y realizar sus fines políticos, económicos y sociales. Sobre este tema existe lo que son 4 principios fundamentales en lo que es para los impuestos. Vamos a dar a conocer algunos. El primero es principio de justicia. En este se refiere a que el contribuyente debe pagar los impuestos según sus capacidades económicas. Segundo principio es el de certidumbre. En este, todo impuesto debe ser objetivo en sus elementos esenciales para evitar abusos por parte de la autoridad. El tercer principio es de comodidad. Este consiste en que todo impuesto debe recabarse en la manera y forma que convenga su pago al contribuyente. Y por último, el cuarto principio es el de economía. Este consiste en que el rendimiento dispuesto debe ser mayor posible. Para ello, su recaudación no debe ser onerosa. Es la tendencia a reducir lo posible los gastos generados por la capacidad de los impuestos. Siguiente. Para esto fue creado, para llevar a cabo todos estos principios, fue creado el régimen de sistemas de coordinación fiscal. ¿A qué se debe esto? Es un régimen que centraliza los impuestos en la federación. Luego así, él mismo es el que regula y reparte a los estados una proporción de impuestos para que los estados ejerzan sus gastos fiscales o sus gastos del mes. ¿Para qué es esto? Conlleva para evitar que al ciudadano se le cobre doblemente un impuesto por el mismo concepto. Para esto también se generó el pacto nacional, que es un acuerdo donde los estados generan acuerdos, se ponen de alguna manera las leyes o las reglas para poder repartir esos impuestos que una vez ya se hayan recaudado. Siguiente. A continuación les voy a hablar de las garantías constitucionales del contribuyente. Esto es en correlación a las obligaciones que se debe cumplir el empresario como el contribuyente. También tiene derechos o garantías previstas en el capítulo 1 de la Constitución Federal. Estas garantías se refieren a los derechos que tiene el gobierno frente al Estado. En su caso, la autoridad tiene obligación a respetar estas garantías. Estas garantías no aplican a la retroactividad de la ley, el derecho de audiencia, legalidad en los actos de la administración. ¿Qué quiere decir con la garantía de irretroactividad? Pues que ninguna ley se hará efecto retroactivo en perjuicio en persona alguna. La garantía consiste en que la ley o acto de esta autoridad no puede aplicarse a situaciones jurídicas ocurridas con anterior a la vigencia. Por lo tanto, no producirá efectos como carácter retroactivo en perjuicio de los derechos de los contribuyentes.
En relación con la garantía de audiencia, no podrá ser privado de la libertad de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en que todo esto se cumpla las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes. La garantía de legalidad. Esta materia fiscal consiste pues que todas las contribuciones deben estar contenidas en la ley, reconocidas por el orden jurídico, lo que pues tiene que tener claridad, certeza al contribuyente y pues con consecuencia evita abusos por parte de la autoridad. Por ejemplo, la autoridad municipal puede cobrar un impuesto sobre las puertas y ventanas, tendría un actuar improcedente al no tener un sustento de la dicha ley. La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para concesionarse de que se hayan cumplido las reglas sanitarias y de policía. Es conveniente destacar que todo escrito que contenga una solicitud de gobierno dirigida a la autoridad administrativa esté tutelado de la Constitución Federal y pues que trate del derecho de petición que pueda ejercer los particulares ante las autoridades. El empresario, bueno, la garantía de legalidad, como ya decía, en materia fiscal consiste en que todas las contribuciones deben estar contenidas en la ley, reconocidas por el orden jurídico y consecuencia evita arbitrariedades y abusos por parte de la autoridad. El 5.4 nos habla sobre la clasificación de los ingresos del Estado. Según el Código Fiscal de la Federación, los ingresos del Estado se dividen en ingresos tributarios y no tributarios. Los ingresos tributarios los obtiene el Estado como órgano jurídico político en el ejercicio de la facultad o potestad tributaria, que consiste básicamente en el poder que tiene para exigir los recursos de los particulares. Dichos ingresos se pueden clasificar en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejora y de derechos. Los ingresos no tributarios derivan de la explotación de los recursos con los que se cuenta en el Estado o los funcionamientos que por diferentes vías se procura con el fin de complementar su presupuesto. En dichos ingresos se distinguen los patrimonios y los crediticios. Los patrimoniales se dividen como la contraprestación a los servicios que no corresponden a sus funciones de derecho público, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de sus bienes del dominio privado, o sea, que los ingresos que el Código Fiscal de la Federación denomina productos. También debe considerarse como ingresos patrimoniales del Estado los aprovechamientos que tienen su origen en las funciones de derecho público, como son las multas, las indemnizaciones, los reintegros, las participaciones, las cooperaciones, etcétera. Otros ingresos no tributarios son los crediticios, que son las cantidades con el carácter de que se obtienen por diferentes vías. Por ejemplo, son los financiamientos internos y los externos por medio de préstamos o por la emisión de bonos. También se puede hablar de lo que viene siendo que el empréstito público pues es una modalidad contemporánea y predominante de deuda pública, bajo diferentes formas instrumentales, comercializables o no en el mercado de plazos, de vencimientos y
los ingresos del Estado se deben por ejemplo, el punto número 1, que son los impuestos, que son las contribuciones establecidas por la ley que se deben pagar las personas físicas y morales. Las aportaciones de seguridad social, que son las contribuciones establecidas en la ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social. También son las contribuciones de mejora, que en estas son las que establece la ley a cargo de las personas físicas y morales que se benefician de manera directa por obras públicas. El particular obtiene un beneficio específico que se traduce en el aumento de valor de un inmueble derivado de una obra pública. Por ejemplo, puede ser el alumbrado público o el metro público de la nación. Los aprovechamientos son ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distintos a las contribuciones de los ingresos derivados de los financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados. Otro punto son los productos, que son las contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, al aprovechamiento o enajenación de bienes de dominio privado. Se consideran aquí pues dos aspectos, que son las prestaciones por servicio que presta el Estado en sus funciones de derecho privado y la contraprestación por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes de dominio privado del Estado. También hay lo que vienen siendo los financiamientos, que es la emisión de títulos, obligaciones, contratos, de que aquí pues el Estado también recibe ingresos como resultado de emisión de títulos. Por ejemplo, son los certificados de tesorería de la Federación por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se coloca en el Banco de México entre los inversionistas mediante subastas que se realizan cada martes. También están lo que son las obligaciones contraídas, que aquí que son préstamos o financiamientos a los países en desarrollo para apunalar su economía o destinar recursos específicos a un fin como la construcción de obras públicas o de educación. Amaya. Bueno, el siguiente tema es el 5.5. En este tema se llama elementos constitutivos del concepto de obligación. En esta parte, para aludir lo de la obligación fiscal, es necesario hacer referencia al concepto que surge con el contexto del derecho civil y se aplica en diferentes ramas con la materia fiscal. Hay que recordar que en el derecho privado, la obligación es el vínculo jurídico que existe entre una persona llamada acreedor, que es sujeto activo, por el que éste puede exigir, constreñir, por decir, o a otra persona denominada deudor, sujeto que es el sujeto pasivo, una prestación que consiste en dar o hacer o no hacer. Aquí tenemos una parte como un tipo de organigrama donde tenemos como tema principal la obligación. En la parte inferior tenemos lo que es el contenido de la obligación de prestación. A los laterales tenemos lo que es la parte de los sujetos, y en la otra parte tenemos la relación jurídica.
Esta parte, por ejemplo, la parte de los sujetos tienen hacia abajo, a la parte inferior, dos tipos de personas, que es el acreedor y el deudor. Y en consiguiente de estas dos personas es nos regresamos nuevamente a lo que es el contenido. Nos vamos a la parte de ya de no hacer, que tiene pues la parte de las dos partes de los lados, que es el de dar, hacer o no hacer. La otra parte es el lícito, posible física y jurídicamente determinable o no o determinado. En este, como puede ser observado, en gran similitud entre las obligaciones civil y fiscal, sin embargo es necesario establecer las diferencias entre lo que es obligación civil y obligación fiscal. Siguiente. En el siguiente tema, 5.5.1, en esta parte el tema se llama nacimiento de la obligación fiscal. Para hablar de lo que es el nacimiento de la obligación fiscal, hay que hacer referencia al funcionamiento de las contribuciones, la cosa que les da origen y conforme al principio de la legalidad expuesto antes, el imperativo de que se establezcan en la ley. Las personas físicas y morales deben contribuir al gasto público siempre y cuando se encuentren dentro de las hipótesis normativas previstas por las leyes fiscales vigentes. Habrá que recordar que el supuesto jurídico es la hipótesis normativa cuya realización depende de que se actualicen las consecuencias establecidas por la norma, es decir, cuando una persona se ubica en la hipótesis normativa, surgirá la obligación fiscal de cumplir con las disposiciones fiscales. En otra parte, por ejemplo, un empresario deberá pagar lo correspondiente al impuesto sobre la renta, con base a los ingresos que haya obtenido por la actividad económica que se desarrolló, por el simple hecho de que la ley correspondiente la prevea como tal. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, en el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación. En esta parte nos dice que las actividades empresariales en la fracción 2 se describen las industrias como las que consisten en la extracción, conservación o transformación de materias primas, acabados de productos y la elaboración de satisfactores, por ejemplo, las personas física o moral que se dedique a cualquiera de las actividades que se anuncian en dicha fracción y obtenga ingresos, se considera esta parte sujeto de las obligaciones fiscales derivadas de la ley de los impuestos sobre la renta. Hay que considerar también que en esta parte de la Secretaría, por ejemplo, de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de las medidas recaudatorias, fiscalizan a los contribuyentes y prestan lo que es querellas por la presunción de la comisión de los delitos fiscales. Es el órgano que tiene como función captar los ingresos de los contribuyentes por diversos conceptos, ya sea por concepto de impuesto sobre la renta, que es el ISR, el impuesto al valor agregado, que es el IVA, o impuestos sobre los automóviles que son nuevos, que es el ISAL. Es importante que la intensa y constante publicidad de las autoridades fiscales han contribuido a lo que es los contribuyentes que realicen el pago de forma espontánea y oportuna. Siguiente. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre los elementos de la obligación fiscal. Estos elementos, desde el punto de vista de materia fiscal, son los que vienen siendo los sujetos y el objeto. ¿Qué son los sujetos? El concepto de sujeto se divide en varios puntos, que viene siendo el sujeto activo o acreedor, sujeto pasivo o deudor. Y pues estos son obligados solidarios también. ¿Qué es el sujeto activo o acreedor? Pues es el Estado dentro de sus facultades que puede exigir el contribuyente. En este caso es el sujeto pasivo, que cumpla con las leyes fiscales como el pago de los impuestos, ¿no? El sujeto pasivo o deudor es el contribuyente quien debe cumplir con las obligaciones fiscales, que sin embargo la ley previene la responsabilidad
del obligado solidario. Este sujeto que corresponde de manera total por una obligación contraída por otro. En este caso, pues de que no cumpla. Tenemos los obligados solidarios. Estos son los retenedores y las personas a quienes las leyes impongan la obligación de recaudar contribuciones al cargo de todos los contribuyentes, hasta por el monto de dichas contribuciones. Estas personas están obligadas a efectuar pagos provisionales, son liquidadores y síndicos por las contribuciones que dieron a pagar a cargo de la sociedad de una liquidación o ya sea la quiebra, así como aquellas que se causaron durante pues, su gestión. No es aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior cuando esta sociedad en liquidación cumpla con todas las obligaciones y presentar todos los avisos, de proporcionar informes a que se refiere el Código Fiscal y sobre todo su reglamento. Este tipo de persona o personas, cualquiera que sea el nombre con el que se designe, que tenga conferida la dirección general o la gerencia general única de las personas morales. Estas son responsables, son solidarios por las contribuciones causadas o no retenidas por dichas personas morales durante su gestión, así como las que debieron pagarse o enterarse durante la misma. Por ejemplo, tenemos un notario que retiene los impuestos generados por una compraventa realizada por el contribuyente. Pues en este caso de que no se realice el pago correspondiente por concepto de impuestos, esta autoridad fiscal tiene la facultad de exigir la cantidad total de manera indistinta al contribuyente, pues, o en este caso al notario. Como les comentaba, tenemos el objeto. El objeto de la obligación es la presentación que puede consistir en un dar, un hacer o un no hacer. Para eso tenemos varios puntos que vienen siendo obligaciones de dar, pues estas están dirigidas a contribuir al gasto público en términos, son obligaciones de los mexicanos contribuir a los gastos públicos. Tenemos las obligaciones de hacer, esto se refiere a los actos que ordenen todas las leyes fiscales, inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes, llevar la contabilidad, presentar declaraciones, avisos, etcétera. Esto pues, se presenta en todas las empresas. Las obligaciones de no hacer, pues se refiere a la abstención de realizar conductas que las leyes fiscales prohíben, como llevar doble contabilidad, porque se malentiende, declarar menores ingresos de los recibos, eso no se debe hacer, ocultar o destruir la documentación comprobatoria, solicitar devoluciones de contribuyentes indébidas, pues todo eso son actos que no se deben de hacer. Tenemos la relación jurídica ya como último punto. Esta es la que deriva las leyes fiscales y otorga facultades al acreedor para hacer exigible la obligación fiscal. La relación tributaria debe ser regulada por el derecho, tiene un carácter jurídico, lo cual el físico puede exigir al contribuyente el cumplimiento de las obligaciones. Hay que tener presente que si se incumplen las obligaciones que se señalan en las leyes, pues trae una consecuencia, varios requerimientos, revisiones de la autoridad, determinaciones presuntivas referidas a la cuantificación de adeudo o a cargo del contribuyente, estimados por la autoridad. Incluso, pues hasta hay una pena corporal por incurrir a un delito fiscal, por ejemplo, pues la evasión de impuestos es el ejemplo más claro. También tenemos los derechos y obligaciones de los contribuyentes.
Voy a hablar sobre lo que viene siendo los derechos. Estos, según la legislación, tenemos los derechos contribuyentes, que es contar con una asistencia gratuita que conozca con claridad las distintas disposiciones que se debe cumplir. Con dicho apoyo se brinda en las distintas oficinas de la autoridad fiscal, vía telefónica o ya sea en internet. Tener acceso a módulos de orientación para apoyar a diversos trámites que se debe realizar. Tenemos una distribución oportuna de formularios y pues fácil de llenar. Conoce la transmisión de los procedimientos en los que sea parte. Se obtiene una certificación y copia de sus declaraciones previo al pago de los derechos que en su caso establezca la ley. Tenemos también el carácter reservado de sus datos, informes, antecedentes y de terceros con ellos, con los que están relacionados, que conozcan los servidores públicos de la administración. Todos estos podrán ser utilizados de conformidad con lo dispuesto al Código Fiscal. También tenemos a consultar físico en forma individual sobre situaciones concretas, planteadas en forma escrita y pacífica y respetuosa ante la autoridad, quien a su vez tiene obligación de contestar en un plazo de 3 meses y si la respuesta es favorable, pues les creará derechos. Ahora tenemos las obligaciones. En esto corresponde la siguiente lista, que es inscribirse en el Registro Nacional de Contribuyentes, en el cual la autoridad fiscal asignará una clave formada por los apellidos, nombre o ya sea la razón social, así como la fecha de nacimiento, de constitución del contribuyente. A este documento se le conoce como cédula de identificación fiscal o cédula de registro federal de contribuyentes. ¿Esto para qué? Pues respecto a esto nace la obligación dentro del mes siguiente que se firme la escritura constitutiva. Si se trata de una persona física, la obligación surge al mes siguiente contando al que se realizó el hecho de generar esta obligación fiscal. En caso de ser un empresario, tiene que, pues que tenga sus trabajadores asalariados a su servicio. Él como patrón tiene que corresponder a obligaciones, a la obligación de registrarlos. En el supuesto de que los trabajadores cuenten con registro, pues deben notificárselo los trabajadores al patrón. El contribuyente tendrá que dar aviso de cualquier modificación, como cambio de domicilio, aumento o disminución de obligaciones, suspensión, pues volver a integrarse al trabajo, las actividades, cancelación de su inscripción, pues, etcétera. Esto determina el cálculo y pago de contribuciones. Pues esto es una obligación de tributar donde surge conforme se vayan realizando las situaciones y pues sin embargo el pago se hará a la fecha dentro de un plazo que se fije en las disposiciones fiscales. Bueno, otro de los puntos que vemos ahí es la potestad tributaria del Estado y delitos fiscales. ¿Qué quiere decir esto? Esta ley establece las contribuciones forzadas para recaudarlas, destinarlas y expensarlas a los gastos públicos. La potestad tributaria expide las leyes fiscales, las expide el Poder Ejecutivo, que debe aplicar la ley tributaria, el Poder Judicial, que resuelve controversias entre la administración y el gobernado, y el Poder Legislativo, que son el que la realiza. Eh, en estas pues se dan tres diferentes
tres diferentes acciones. Una es hacer, otra es sancionar y la otra es revisar que todo esté de manera correcta. Lo que se hace aquí es que las conductas ilícitas que hacen los contribuyentes son cuando evaden o eluden los cumplimientos que hay en el Código Fiscal de la Federación. Se trata de evadir todos mm, de evadir las leyes que tienen como contribuyentes, que es el pago pues sí, de en sí contribuciones. A esto se le adjudica el robo o recinto fiscal que se sanciona en base en lo previsto del Código Fiscal de la Federación. Eh, Otro sería se castiga con infracciones o delitos, con medidas administrativas que ya sean multas, recargos, clausuras y los segundos que ya son más graves cuando, cuando estos pues ya pasan se puede decir ¿cómo se llama? De, de delitos más graves donde eluden pues pagos más grandes o obligaciones que tienen aún más grandes. Esta se puede castigar con cárcel, con cierre de la empresa y cabe destacarse que este delito va a quien lo comete y quien está involucrado en ello o quien incluso puede el mismo delito. Eh, por mi parte sería todo. Bueno, ¿quién es la institución que se encarga de llevar todas estas regulaciones a cabo? Es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Sistema de Administración Tributaria, el cual nació el 1 de julio de 1997. Él desde ese entonces se encarga de ejercer las facultades que las leyes le confieren respecto a los bancos, respecto al Banco de México como un banco central. Es también quien propone y ejecuta el plan anual de ingresos y egresos, se lo presenta al presidente de la República y asimismo hacia la Cámara de Diputados para el ejercicio de anual. Es el que regula, ejerce, dirige la formulación de cuentas, dirige la formación de cuentas de anual de Hacienda y es el encargado también de vigilar y controlar sobre los impuestos que se les ejecutan a las importaciones, exportaciones, sobre el gravamen de las importaciones. Refrenda la validez y observación de los decretos reglamentarios de los acuerdos de la República en asuntos fiscales. Es en sí la institución que distribuye de manera igualitaria o uniforme el que nosotros hagamos el pago de nuestros impuestos por algún uso, ya sea el IVA, el ICR y de
después hacer la correcta distribución para las instituciones, para los programas de las dependencias tanto gubernamentales como federales y municipales, y coordina con base en la ley de planeación. Bueno, pues por nuestra parte, sería todo. Agradecemos la atención y muchas gracias. Muy buenas noches.